Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de MDA Señal 360. Hoy nos encontramos desde Ciudad Soñada, la exposición que realizamos en el museo para homenajear los 125 años de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Nos encontramos con Camilo Castaño, curador e investigador del Museo de Antioquia. ¿Cómo estás, Cam? Juan Pablo, muchas gracias, muy bien, muy contento de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Cami. Hoy nos trae un tema en específico y es Francisco Antonio Cano y precisamente el cuadro que tenemos atrás, que es un estudio para el Cristo del Perdón. Francisco Antonio Cano fue un artista que se inscribe en un momento importante en la historia de Colombia y en la historia de Antioquia, en donde hay una búsqueda de identidad no solamente cultural, sino artística. Quiero que empecemos hablando por ahí un poco. Háblanos, Cami, un poco de Francisco Antonio Cano, de su historia, de sus estudios. Sé que estudió en Europa un tiempo y cómo esto también transforma la mirada de Cano como artista. Bueno, es muy importante poner al maestro Francisco Antonio Cano en el contexto. Es un artista importante, fundamental y vital para entender el arte antioqueño de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un artista importante también en el contexto del arte nacional. Está vinculado con la academia, con la formación, después de su propia formación, con la formación de muchas y muchos artistas vitales para entender esa historia y el desarrollo de las artes desde un punto de vista institucionalizado de la enseñanza del arte en esta ciudad y también en Bogotá. Es un artista que nace en 1865 en Yarumal, Antioquia, y su vida va a estar siempre signada por la búsqueda y el encuentro de la posibilidad de ser artista pues eso va a entrar en diálogo con el momento de gran tensión del finales del siglo XIX, en donde hubo muchas guerras, muchos cambios políticos y sociales, y pues Cano, a través de su búsqueda, va a empezar a consolidar una imagen de muchos de sus asuntos a través de la pintura de historia, de la pintura religiosa, que van a moldear posteriormente también una imagen de Antioquia. Entonces, Cano es un artista que va a desarrollar su trabajo no solamente en la pintura, que es lo más conocido, sino que también en la escultura. Y para esto, pues, bebió de muchas fuentes y pudo, ya a una edad que se consideraba pues muy mayor para acceder a la Academia de Bellas Artes en París. De todas maneras, él pudo acceder a los 33 años a una educación en academias privadas en París, como la Academia Julian y la Academia Colarossi, que le permitieron en 3 años de estadía en Europa, sobre todo en Francia, consolidar algo que él ya había marcado muy bien aquí, ya había hecho algunas pinturas muy importantes. Entonces, posterior a esa llegada de Cano aquí es que empieza él a consolidar unas pinturas mucho más ambiciosas, muchas de ellas en la memoria y en el patrimonio nacional. Hablemos un poco también de cuál es la influencia que tiene la sociedad de Medellín. Ahora hablamos en un contexto histórico en el que está enmarcado. Quisiera preguntarte también, porque la sociedad de Medellín como tal, la sociedad antioqueña, también influye en la posibilidad de que Cano esté estudiando en Europa. Y eso de pronto, ¿qué repercusiones tiene o qué impactos tiene en la forma en que él, luego de que viene de sus estudios en París, realiza las obras y empieza también como a traerse toda esa iconografía y todos esos símbolos europeos hacia Colombia, hacia Antioquia? Esa pregunta es importantísima. Es que un artista o un artista no está separada del momento que vive y del modo en que esta persona sepa ser contemporánea a ese momento de, de sus relaciones y de la capacidad que tenga de conectarse con el espíritu del tiempo. Pues en eso radica como la relevancia de su trabajo, y de alguna manera el maestro Francisco Antonio Cano le va a dar cara y le va a proporcionar un relato a una élite antioqueña que pues va a tener una consolidación importante a través del comercio,
de muchas actividades económicas a finales del siglo XIX, que luego se va a materializar a comienzos del XX, con la presidencia de Carlos R. Restrepo, que apoyó junto con otros miembros de esa élite. Un poco de eso se puede ver en esta exposición que tenemos acá, la Sociedad de Mejoras Públicas. Ayudaron a consolidar también la formación de este artista, y luego él, Cano, va a elaborar obras que van a responder a a ese respaldo. Entonces, pues una, tal vez la más emblemática es Horizontes, que es una obra transversal a toda la idea que tiene este museo, a todo lo que analiza, estudia, cuestiona, eh, desde todo lo que hacemos, y otras obras que son hitos del arte local y nacional, y que ayudan a cohesionar ese retracto. Entonces, cada obra es un elemento que va a retratar también una parte de la sociedad, no toda, porque también eso es importante entenderlo. Eh, hay, hay, por supuesto, que tener claro hoy, a 90 años del fallecimiento de este artista, que hay muchas exclusiones en ese retrato. Es un retrato obviamente con unas cosas muy acertadas, pero también hay un sesgo, como en todo. Entonces, el museo se ha ocupado de evidenciar también ese sesgo, y por eso es tan importante el análisis de Cano, y por eso es tan importante ponerlo en este contexto de un momento político, social, económico, histórico, que va a afectar la vida de este artista y que va a moldear sus ideas sobre el arte, y también las expectativas que esa sociedad de ese momento y esas élites tenían de lo que el rol que tenía que cumplir el arte en esa construcción de ese relato local y nacional. La importancia también del maestro Cano en ese relato nacional y social, pues como de la sociedad antioqueña de ese momento, también se ve evidenciado en obras como El Cristo del Perdón, que antes de llegar al Cristo del Perdón, devolvámonos un poquito y empecemos a realizar también ese Cano desde ese punto de vista académico, es decir, más que es un pintor que se preocupaba también por el estudio de los cuerpos, por el estudio de un montón de elementos que enriquecían su obra. Aquí quisiera que habláramos un poco de cómo era ese proceso que había detrás de cada una de las obras. Eso es algo importante también de entender en un artista como Francisco Antonio Cano. Para poder desarrollar una obra, un artista como él de finales del siglo XIX, pues necesariamente, si quería moldear de alguna manera una idea y una imagen de una sociedad, pues estaba mediado por esos principios académicos que le obligaban a tener un conocimiento estricto de la figura humana, del dibujo, sobre todo el dibujo primero que nada. Estamos hablando de una academia con una rigidez grande, en donde los artistas tenían que pasar por un embudo de una envergadura muy fuerte, porque el conocimiento del dibujo incluso implicaba que el color llegaba mucho después. Y esto viene de, de, también de una estructura que se desarrolla en Francia, que viene el neoclasicismo, y pues estos parámetros implicaban muchas cosas. Era una idea completamente estructurada del mundo, de una versión del mundo. Entonces Cano se inscribe en ese momento y es como el representante de estos parámetros, de esa mirada y esa forma de concebir el arte. Y entonces encontramos, estudiando su trabajo desde la colección del museo y colecciones de otras instituciones y colecciones privadas, como para desarrollar una obra, la meditación sobre la idea, sobre el encargo o sobre el impulso que tenía el mismo artista para desarrollar esa obra, se desarrollaba en múltiples dibujos que estudiaban cada personaje como algo que se podría entender en términos de una especie de casting, en donde los gestos tenían que reforzar desde el lenguaje no verbal las actitudes, ideas y perspectivas sobre el tema que el artista quería plantear, en respuesta también
a los planteamientos, necesidades y expectativas de las personas que le encargaban los cuadros o de él mismo, porque también hay cuadros como horizontes que nacen también de una iniciativa personal, pero que están conectados con el entorno. Entonces, por eso hay tantos bocetos preparatorios respondiendo a esa formación académica y a ese rigor que tuvo Francisco Antonio Cano, que están por ahí acompañando de una manera muy lúcida cualquier análisis que se haga para entender ese proceso. En ese mismo entendimiento de los gestos, de las acciones, que también pienso, pues, pensaría también que es como el color, de la posición de los cuerpos, de la ubicación de las perspectivas de los cuerpos dentro del cuadro, qué papel juega esta obra que tenemos acá atrás, que para cualquier espectador podría ser una obra completa, pero para acá no era un estudio que le iba a llevar al Cristo del Perdón. Eso es muy importante señalarlo. Esta pintura de gran formato para lo que conocemos como el Cristo del Perdón es un boceto. Es un boceto preparatorio y en ese sentido, unido a la pregunta que hacías anteriormente, pues es un encargo que se le hace aquí desde una asociación en Medellín y se centra en un momento específico del Vía Crucis, en la octava estación, cuando Jesús se encuentra en el recorrido al Gólgota con algunas mujeres. Entonces un compromiso que el maestro Francisco Antonio Cano asume desde el comienzo de ese encargo, que va a tener muchas vicisitudes, dificultades, y es de empezar a estructurar muy bien la composición de la imagen, la distribución de los personajes, el estudio anatómico de los mismos, los roles y las correlaciones entre ellos en el espacio, la decisión del formato, la decisión de la paleta, la decisión sobre el vestuario de los personajes, las actitudes, los roles que cada una de estas personas ocupa, si es un niño, si es una niña, si es un perro, hay un perro que acompaña a una mujer y a una niña en el cuadro final que está en la Catedral Metropolitana de Medellín y que aquí se esboza sobre todo y se centra en la figura de Jesús que carga una cruz que claramente no pesa, que es liviana, que le permite incluso a este Jesús hacer esta pausa, saludar a estas mujeres y con esta mano que la estudió el maestro Francisco Antonio Cano de múltiples formas, condensar toda la atención de la imagen. Y eso es algo que vamos a ver repetidamente en muchas pinturas del maestro Cano, en roles importantísimos. Los gestos de las manos ayudan a construir relatos profundos de progreso, de, de rechazo, de heroísmo, de magnificar un gesto para poder decir algo como esta actitud de tranquilizar a las personas que están angustiadas en el cuadro final y que no están aquí. Y también hay arrepentimientos en la pintura que están luego cubiertos con pintura en capas posteriores eh, y que permiten ver esa duda. Y entonces ahí es donde se convierte en algo muy importante el boceto, porque esas dudas en la pintura al óleo dejan en el lienzo marcas que posteriormente se pueden ver como errores, se pueden ver mal con distintos cambios de luz, con los brillos, las sombras que afecten el espacio donde está la pintura. Entonces, la preparación de todo esto trataba también de corregir esas dudas en el trabajo final. Entonces, por eso tenemos este prodigio de estudio que está acompañado de otros más pequeños que están en la colección del museo y que componen como un gran conjunto pictórico preparatorio de esa obra final que está en la Catedral Metropolitana. Yo quisiera que habláramos también en este momento un poco de la importancia de esa obra que está en la Catedral Metropolitana, ya hablando del Cristo del Perdón. Fue una obra que Cano inició en Europa, cuando Cano venía hacia América, pues la obra se daña, pero eso es como una segunda versión, luego de hacer una cantidad de estudios, una cantidad de bocetos como el que vemos acá atrás. Pero esa obra, el Cristo del Perdón, ¿qué significa para la sociedad de Medellín de aquella época? Bueno, significó muchas cosas y eso está
vinculado con ese primer encargo que suscita la creación de la obra, que es un encargo que se le hace a Cano por parte de la sociedad civil, de unas personas eh, que tienen una fe específica en esos momentos finales de la vida de Jesús. Entonces escogen este momento de todas las estaciones del Via Crucis, escogen eh, la octava estación en el Via Crucis tradicional, el que tantos y tantas pintoras nos dejaron y nos legaron imágenes tan conocidas o tan afamadas en tantos museos del mundo y en tantas iglesias, incluidas las nuestras. eh, Ese encargo se va a ver afectado por la interrupción en el envío de recursos a Cano, que estaba becado en Europa con un estipendio que se le entregó por parte del Congreso de la República. Todos estos dineros que le llegaban al maestro se ven interrumpidos por los problemas políticos y de la violencia del país al final del siglo y con el cambio del siglo con la Guerra de los Mil Días. Entonces, eh, pues el maestro Francisco Antonio Cano se trae el cuadro en un proceso o en un estadio, pues ya digamos más o menos avanzado a su vuelta de Europa. Ese cuadro se sufre unos daños gravísimos y solo quedó un fragmento del cuadro. Entonces el maestro vuelve a empezar su obra y es muy posterior, en 1910, con las conmemoraciones del centenario de la independencia, que la Sociedad San Vicente de Paúl se vuelve a interesar por el cuadro, lo que hace que se le entreguen otros recursos al artista que permiten la finalización del cuadro. Entonces va a ser un evento que primero está asociado a la devoción, lo que suscita el cuadro, la elaboración del mismo. Posteriormente es esta conmemoración del centenario, lo que hace que el cuadro se pueda llevar a buen término. Y es un cuadro que va a tener una resonancia en la esfera cultural de la época, que va a tener desde muy tempranos momentos unas opiniones de gente que se ve muy animada de ver una obra de estas condiciones y envergadura en la ciudad. Y la obra pues va a estar exhibida en la nave izquierda de la Iglesia de la Candelaria hasta 1931, en la Puerta del Perdón. Por eso la obra adquiere este nombre y posteriormente es trasladada a la Catedral Metropolitana en 1931, lugar en el que reposa y que cumple también una función devocional muy importante. Entonces digamos que esta es una pintura que está en los afectos de la ciudad desde el comienzo de su elaboración y por eso es tan importante. Y también esto está acompañado a la exhibición constante de los bocetos en el museo. Entonces digamos que eso hace que el eco de esta pintura, 115 años después, todavía se sienta. Con esta conversación podemos entender que el maestro Francisco Antonio Cano no solo era un pintor, también era una persona académica y además de eso muy importante para la sociedad de Medellín de la época. Yo quiero como finalizar pronto esta conversación preguntándonos por la importancia también de estudiar a Cano en la actualidad y también qué se viene con Francisco Antonio Cano y el Museo de Antioquia. Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es que la obra Horizontes es uno de los puntos de fuga, de los ejes centrales de muchas de las discusiones que hemos sostenido en el museo desde las áreas misionales. Eh, Siempre es un cuadro que se ha analizado, se ha cuestionado, se ha estudiado en muchas formas. Entonces también es necesario no solamente centrar muchas reflexiones en el cuadro, sino en el mismo artista. Y pues este año hay varias conmemoraciones. La primera son los 90 años del fallecimiento de Cano, los 160 de nacimiento y los 350 años de la fundación de Medellín. Entonces, un artista que dejó en sus obras históricas, no solamente Horizontes, la pintura histórica, sino en el Cristo del Perdón, el busto de Atanasio Girardot, que es la primera escultura en bronce
fundida en Colombia por un artista colombiano. Eso es un hito. O las obras, la escultura de Núñez, que está en el Capitolio Nacional, obras tan importantes como la del Bolívar cruzando el páramo de Pisba en la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá. Son obras fundamentales, no solamente para esos relatos históricos y de nación en la ciudad, sino en el país, en Bogotá. Pues tenemos como un compromiso de volver a mirar a este artista y vamos a dedicar toda una exposición que va a tener entre 350 y 400 piezas entre dibujos, esculturas, pinturas, muy ambiciosa en su formato, pero muy ambiciosa también en el análisis del artista, de sus vicisitudes, del momento que vivió, del rol que tenía un artista como él en ese momento en un país como este y de los ecos que eso pueda tener hoy, porque en esa consolidación de muchas de las cosas que van a constituir el país en el siglo XX, pues hoy hay una mirada más crítica a muchas de estas estructuras y de ese país que se pensó. eh, Son cosas que hoy es necesario revisar y pues esta exposición será la oportunidad de volver a presentar a este artista desde ese lente con muchas obras, como ya he dicho, y de que nuevas generaciones lo conozcan y asuman sus decisiones sobre él. Sin duda es una gran oportunidad y pues también es una manera de honrar a este artista que le tocó inventar muchas cosas que ya estaban inventadas en otros países, en otros contextos sobre el arte, pero que aquí siempre hubo formas de arte, pero él aportó su grano de arena con esa visión que tuvo académica, con ese rigor de ese tipo. No estamos hablando de que el rigor es solo ese rigor, y también tuvo que inventarse un público para su obra. Entonces, eso es como una invitación también para ustedes, para que vengan al museo a partir del 31 de mayo a ver esta exposición que tendremos del maestro Cano. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo también para hablar y para analizar la importancia del maestro Francisco Antonio Cano para el arte nacional, no solamente antioqueño. Y también la invitación es a que estén muy pendientes de no solamente los próximos episodios de Media Señal 360, sino de todo lo que va a estar pasando con la próxima exposición del maestro Francisco Antonio Cano. Muchísimas gracias, Cami, por el espacio. Usted. También a ustedes agradecerles por escuchar este episodio de MDA Señal 360. Recuerden que estamos disponibles también en plataformas como Spotify, YouTube y que nos puede seguir en nuestras redes sociales como @Museo de Antioquia. Muchísimas gracias.